Buen día, mi nombre es Laura. Voy a realizar el ejercicio correspondiente a la asignación a cargo del docente en línea de la materia de electrónica básica, el cual nos pide calcular el circuito equivalente de Thevenin y Norton del siguiente circuito. Yo voy a utilizar el método de la transformación de las fuentes. Cabe mencionar que si se tiene una fuente de voltaje y una resistencia, esta puede ser sustituida por una fuente de corriente que va a tener en paralelo la misma resistencia. Esto lo podemos obtener aplicando la ley de Ohm. Entonces, realizamos. Tenemos que corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Tenemos un voltaje de 4 voltios y una resistencia de 8 kilo ohms. Entonces dividimos 4 voltios sobre 8000 ohmios. Tenemos un total de 0.5 miliamperes. Vamos a obtener la resistencia equivalente de Thevenin, esto simplificando nuestro circuito. Para ello tenemos que hacer cortocircuito en las fuentes de voltaje y en el caso de las fuentes de corriente la abrimos, pero como ya hemos transformado nuestra fuente de voltaje, entonces queda abierto. Procederé a obtener la resistencia equivalente de 1 kilo ohmio y 3 kilo ohmios que se encuentran en paralelo. Entonces vamos a decir que la resistencia equivalente de esas dos resistencias es la multiplicación sobre la suma de ellas. Entonces tenemos que 1 por 3 sobre 1 más 3 va a ser igual a 3 cuartos, igual a 0.75 kilo ohmios. Seguimos analizando el circuito y ahora podemos ver que tenemos dos resistencias en paralelo con una en serie. Para ello realizamos nuestra siguiente resistencia equivalente, en la que tenemos que multiplicar las resistencias de 2 por 8 y sumarla con la resistencia de 0.75 kilo ohmios, teniendo un total de 2.35 kilo ohmios. Y el circuito resultante nos queda de esta manera. Ahora podemos combinar nuestras fuentes. Si nos percatamos, nos damos cuenta que su polaridad es distinta. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente forma. La corriente equivalente va a ser igual a 0.5 miliamperes menos 5 miliamperes, dando un total de menos 4.5 miliamperes. Y nos queda nuestro circuito de esta forma. Para obtener el voltaje equivalente de Thevenin, podemos aplicar nuevamente la ley de Ohm. Entonces, tenemos que voltaje va a ser igual a corriente por resistencia. Entonces, el voltaje de Thevenin va a ser igual a menos 4.5 miliamperes por 2.35 kilo ohmios, que es la resistencia a calcular. Entonces nos queda un total de menos 10.575 voltios. Si seguimos observando el circuito, podemos darnos cuenta que las resistencias de 8 kilo ohmios y 2.35 kilo ohmios se encuentran en serie. Entonces nuestra resistencia equivalente de Thevenin va a ser la suma de estas. Por lo tanto, nos queda un resultado de 10.35 kilo ohmios. Y nuestro circuito equivalente de Thevenin nos queda de esta forma. Ahora vamos a sacar el circuito equivalente de Norton.
Como ya hemos calculado el circuito equivalente de Thevenin, podemos aplicar nuevamente la ley de Ohm para obtener la corriente que necesitamos en el circuito equivalente de Norton. Entonces decimos que la corriente de Norton va a ser igual al voltaje que obtuvimos de Thevenin sobre la resistencia que obtuvimos de Thevenin. Esto nos va a ser igual a menos 10.575 voltios sobre 10.35 kiloohmios. Nos da un total de una corriente de menos 0.022 miliamperes. Bueno, eso es todo. Gracias.